Buenos días a todos. Hoy es martes, día 20 de septiembre. Estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. Hoy vamos a celebrar a los mártires de Corea, los primeros mártires, San Andrés, Quintaegón y Pablo Chong y compañeros mártires. Luego hablaremos un poquito de lo que se sabe de ellos, ¿no? Primero vamos al Evangelio, que es un Evangelio muy breve, muy breve. Es Lucas 8, 19 al 21. Esos apenas dos versículos, ¿no? El episodio, por ponernos en contexto, aparece su madre, sus hermanos, que quieren verlo. Ya he explicado muchas veces que en el lenguaje de composición del Evangelio, hermanos no significan que fueran literalmente hermanos, hijos de María y de José, sino primos, primos hermanos, y en realidad una parentela muy amplia, ¿no? Podía ser incluso primos segundos, primos terceros, eso. Así que entre los muchos que seguían a Jesús, hoy aparecen también su madre y sus hermanos, o sea, María su madre y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre también de hermanos. ¿A qué vinieron? Pues la verdad es que Lucas no nos lo dice. Marcos, en una situación parecida o paralela, interpreta la escena como que los familiares se habían asustado por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida. Venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Marcos 3, 20 al 21. Lucas, que parece conocer noticias más directas, posiblemente de parte de la propia Virgen María, no le da esa lectura. Podían venir sencillamente pues a saludarle, a saber de él, a estar un ratito con él, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso ya, tan conocido, a alegrarse con él y a preocuparse también si necesitaba algo, ¿no? Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es el nuevo concepto de familia y de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de la fe, ¿no? Por encima de los lazos de sangre. Continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado, la de la semilla, que es la palabra de Dios, da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. Con ello no está menospreciando evidentemente a su madre, todo lo contrario. Ella es la que se abre a la acción de la palabra, el verbo de Dios. La palabra de Dios se hizo carne, y se hizo carne en las entrañas abiertas de María Santísima. Y todo su vivir fue vivir con los ojos bien abiertos, las orejas, los oídos bien abiertos, para escuchar a Dios y dejar a Dios ser Dios en su vida. Así que la nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Ciertamente en el pasaje de Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Hágase en mí según tu palabra. Al contrario, es también una alabanza grande a su madre, en la que Jesús destaca no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Su prima Isabel la retrató muy bien. Dichosa tú que has creído, que te has fiado de Dios. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la palabra, hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia, para estar más disponibles en favor de esa otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos, casados, debemos servir a esa superfamilia
de los creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que le conocen y le siguen, ¿no? La familia vive una profunda crisis, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Los vínculos son cada vez más débiles. El matrimonio es reducido a una mera unión circunstancial de intereses afectivos y los hijos son objeto de consumo. El pasaje de Lucas nos habla de la familia como Cristo la quiere, compuesta por quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Por eso, una familia que se ame como Cristo amó a su Iglesia es hoy un evangelio vivo, capaz de iluminar un pueblo entero, un país entero. Una familia de vínculos fuertes, que acoja la vida, atenta a sus miembros más débiles y abierta al mundo, una familia cuyos lazos son para siempre, como el amor de Dios por nosotros. Este es el Evangelio de la familia. Y aquí lo tenemos muy claro, ¿no? Muy claro. Escuchar, lo hemos dicho muchas veces, es más que oír, pues significa acoger y convertir lo escuchado en vida. Con esta enseñanza de Jesús, el evangelista concluye la sección dedicada a poner de relieve la necesidad de acoger la palabra de Dios en la propia vida de los discípulos. Dice San Agustín esta oración tan bella: concédeme conocerme a mí mismo y conocerte a ti, Señor Jesús, olvidarme de mí mismo y amarte a ti, que no piense sino en ti, que sepa mortificarme y vivir en ti, que todo cuanto me suceda lo reciba como tuyo, que siempre escoja ir detrás de ti, que aprenda a unirme a mí mismo y a refugiarme junto a ti, para que sea defendido por ti, que nada me atraiga sino tú, y que me haga pobre por ti. Mírame, Señor, para que yo te ame. Llámame para que yo te vea, para que por toda la eternidad goce de ti. Qué bien, dice San Agustín, ¿verdad? Precioso. Decía al comienzo que hoy la Iglesia celebra a los mártires de Corea, San Andrés King, presbítero, y Pablo Chong y compañeros mártires. Taegen Andrés King nació en 1821 de una familia coreana arraigada desde antiguo en la tradición cristiana, en Solmoe. Era una familia acomodada que había venido a menos a causa de la persecución que por parte de las autoridades políticas sufrían los cristianos coreanos. Estos daban un magnífico ejemplo de perseverancia en la fe. Invitado por un misionero de la Société de Misiones Extranjeras de París, Andrés huyó de su patria para hacerse seminarista. En 1837 fue enviado a Macao con 2 compañeros. De la colonia portuguesa pasó a Shanghái y allí en 1845 fue el primer coreano en recibir el presbiterado. Enseguida regresó ocultamente a Corea, donde desarrolló una actividad apostólica tan valiente como peligrosa, por estar absolutamente prohibida. Descubierta su actuación, Andrés fue detenido y horriblemente martirizado en Seúl el 16 de septiembre de 1846. La beatificación tuvo lugar en 1925 y la canonización en 1984. Por ser Andrés King el primer presbítero coreano y por su ejemplar valor como misionero, ha merecido una particular veneración entre los muchos mártires, entre ellos Pablo Chong, cuya sangre ha sido semilla preciosa de cristianismo bien arraigado en Corea durante el siglo XIX y que persevera floreciente en nuestros días. Andrés King es patrono de los presbíteros activos en Corea. Muchos de estos mártires murieron como Cristo, crucificados y con unos tormentos terribles, no sé, de encarnizados, de mucho hacer sufrir
gratuitamente, ¿no? Simplemente por sufrir, ¿no? Y machacarlos. Bueno, pues nos encomendamos hoy especialmente a ellos, ¿no? Y pedimos por la Iglesia de Corea, la Iglesia perseguida, en Nicaragua, en tantos lugares del mundo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.